Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta masterclass. Gracias por haber venido en tan gran número a esta masterclass. El objetivo de hoy, de esta masterclass, es enseñaros cómo preparar un currículo ganador y cómo destacar de los demás estudiantes. Soy Alexandre, soy francés, por eso tengo un pequeño acento, y trabajo en Job Teaser, la empresa francesa que ha desarrollado la herramienta de carreras del Career Center, una plataforma de carreras, y yo me encargo de acompañar escuelas y universidades en su uso de la plataforma del Career Center, y me encargo principalmente de escuelas y universidades francesas y de algunas escuelas españolas. No dudéis en hacer vuestras preguntas directamente en la parte cuestión. Abajo de la pantalla a la derecha tenéis un botón que se llama Questions. No dudéis en preguntar, en hacer directamente vuestra pregunta en este botón. Al final de la sesión vamos a responder a las preguntas que han tenido más votos. Así que si hay una pregunta que os interesa, podéis votar directamente, podéis elegir una pregunta y al final de la presentación vamos a responder a las preguntas que han tenido más votos. No dudéis tampoco de preguntar directamente durante la sesión en el chat o en la parte cuestión. Hoy no estoy solo, estoy acompañado por Ariadna Vila, Employer Branding and Talent Acquisition Manager en Danone, y por Raquel Ruiz, Talent Acquisition Manager en Danone. ¿Qué tal estáis, Ariadna y Raquel? Pues muy Hola, bien, Alex. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí y de poder participar en esta masterclass. Gracias a vosotras. Es un placer teneros aquí para hablar del currículo ganador y de cómo destacarse de los demás estudiantes. Antes de dejaros presentaros con más detalles, voy a precisar, a hablar otra vez del objetivo, de la temática y de las diferentes partes que de la que vamos a hablar hoy. El tema es el CV ganador y vamos a responder a las preguntas de los estudiantes a propósito de este tema. La primera cosa que vamos a destacar es cómo redactar el CV perfecto y después cómo desarrollar el currículo. El tipo de letra atractivo, por ejemplo, que funciona y que es profesional, qué estructura visual hay que tener en un currículo perfecto, en un currículo ganador, la brevedad también del currículo y cuáles son los errores comunes que hay que evitar y todas las cosas que hay que evitar. Entonces, antes de empezar, ¿podéis presentaros un poquito más, Ariadna y Raquel, sobre todo cuál es vuestra experiencia laboral y vuestro perfil académico, por favor? Por supuesto. Ari, ¿quieres...? No, dale, Raquel. ¿Empiezo yo? Vale, estupendo. Pues nada, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y nada, presentarme. Yo soy Raquel, yo tengo 32 años, soy de Barcelona y cuando me tocó tomar la gran decisión de qué estudiar, me decanté por cursar una doble diplomatura de empresariales y de relaciones laborales. Al final un poco lo que buscaba en ese momento era tener un scope amplio de opciones, de temarios para entender dónde me quería focalizar y justo al estar acabando la carrera sí que vi que mi gran pasión o donde yo quería aportar mi granito de arena a nivel laboral era en el mundo de recursos humanos y por eso luego posteriormente también cursé un máster para hacer un zoom en todo lo que es este ámbito. Y a nivel profesional ya llevo pues 8 o 9 añitos dentro del mundo de selección. Inicié, toda mi carrera siempre ha sido en el mundo de recruitment y empecé en el mundo de consultoría. Al final es una muy buena escuela porque me aportó el hecho de ver diferentes tipos de perfiles en diferentes tipos de empresas, diferentes niveles, posiciones nacionales, posiciones internacionales y realmente me dio una base muy sólida
y desde hace pues 2 añitos y medio, más o menos, un poquito más ya, estoy en Danone como Talent Acquisition dentro del área de talento y employer branding como manager y liderando pues posiciones desde las posiciones de entrada juniors hasta ya posiciones de management, seniors y de dirección. Y nada, lo dicho, muy contenta de poder estar aquí, de poder compartir los tips para conseguir un currículum ganador. Gracias, Raquel. Bienvenida a esta sesión. Gracias. Por estar aquí. Hola a todos, yo soy Ariadna y también tengo 32 años, también soy de Barcelona, como Raquel. Yo sí que mi background es un poco distinto porque, bueno, soy graduada en psicología por aquí en Barcelona. Luego, bueno, pues tuve la oportunidad de irme de Erasmus, luego volví y luego cuando volví me quise volver a ir y me fui a Francia a empezar inicié mis prácticas en el entorno más ámbito social. Pero enseguida me di cuenta de que a mí lo que me interesaba era el mundo de la empresa y los recursos humanos, así que cuando volví pues inicié mi máster en recursos humanos y ahí inicié mi carrera también como Raquel en el sector de consultoría, concretamente en una Big Four, en el cual pues era técnica de selección y ahí pues pude ganar mucha experiencia en todo lo que son perfiles tanto internacionales como perfiles en diferentes ámbitos. Y de ahí de consultoría pues me fui a otros sectores, pasé por sector salud en un grupo de hospitales y clínicas. Luego estuve en una empresa multinacional española dedicada al mundo de la edición y comunicación y formación privada, donde tuve la oportunidad de estar un año como expatriada en París para iniciar un nuevo proyecto. Y a la vuelta pues empecé mi gran aventura en Danone, así que ahora estoy en gran consumo y nada, muy contenta. También, bueno, pues toda mi trayectoria pues me ha permitido, ¿no?, ver muchos sectores y ver diferentes perfiles, tener, ¿no?, para eso que espero que os podamos aportar entre Raquel y yo y os podamos responder a todas las preguntas que podáis tener y que daros todas las tips que necesitáis para iniciar esta gran aventura que es la carrera profesional. Perfecto, muchas gracias para estas presentaciones. Creo que tenéis el perfil perfecto para responder a las preguntas de los estudiantes y para presentar este tema, el currículo ganador. Primera pregunta, me gustaría que compartáis con nosotros cómo es un CV ganador. Lo primero que tenemos que saber a propósito de la función del currículo y por qué finalmente es tan importante tener un currículo cuando solicitamos un empleo en una empresa. A ver, aquí, para empezar un poco, para construir, es clave entender, ¿no?, la función del currículum, como decías, Alexandre. Y al final, nuestro currículum es nuestra carta de presentación hacia una empresa. Entonces, es súper importante demostrar al final, cuando tú quieres optar a una posición, que tú eres el candidato o la candidata idónea, ¿no? Entonces, al final es conseguir hacer este match entre el currículum y la posición a la que aplicas y realmente conseguir tener opciones de entrar en el proceso. Por eso es súper importante trabajarlo bien, porque al final es nuestra marca y es nuestra carta de presentación hacia una empresa. Entonces, para que también entendáis un poquito el otro lado, como recruiters, para nosotros al final es eso, tenemos que velar por asegurar que contamos con los candidatos idóneos para cada posición que buscamos. Entonces, estamos muy habituadas a trabajar viendo muchísimos currículums y al final nosotros lo que buscamos es que de un primer vistazo poder entender vuestra trayectoria académica, profesional, entender un poco qué valor también pues podéis aportar en la posición. Y para que veáis, al menos, y desde el punto de vista de Danone, desde Danone recibimos una media de 200 currículums por vacante que publicamos, con lo cual nosotros también tenemos que ser súper eficientes a la hora de detectar quién son los candidatos o candidatas que mejor encajen y más o menos de media, para que os hagáis una idea, dedicamos entre 10 segundos y 20 segundos, con lo cual es un momento de impacto que tenéis en la compañía y por eso, y vamos a ser muy pesadas con eso, hay que prepararse muy bien cómo presentaros ante una empresa porque es ese tiempo el que tenéis para crear un impacto positivo y a partir de ahí poder entrar en el proceso de selección. Vale, entonces es un primer atisbo finalmente de quiénes somos, el currículum, y debe hacer que el reclutador quiera pararse un poquito para mirarlo, para leerlo.
así se puede decir que somos nuestra propia marca, que intentamos vendernos nosotros Sí. mismos. ¿Esto es? Sí, intentamos o presentarnos y destacar al final el valor añadido que podemos aportar desde pues, etapas más incipientes de la carrera como juniors hasta cuando tenemos pues, años de experiencia y tenemos un fuerte expertise en un área concreto. Vale, vale. Y en cuanto al diseño, ¿por dónde hay que empezar exactamente? ¿Cómo crear el currículo perfecto? A nivel de diseño como tal, pues a ver, yo lo que diría, o sea, en este caso hay diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Con las que podemos contar para poder crear un currículum. Al final es nuestra carta de presentación también y cada uno es libre de elegir cómo quiere presentarse a la compañía, pero sí que va muy bien y sobre todo cuando queremos construir un currículum de cero, digamos, o es nuestro primer currículum profesional, poder apoyarnos en herramientas o en plantillas que tenemos acceso, como es Europass, por ejemplo, que es súper conocido y realmente te da toda la guía para saber poder presentarte y poder hacer todo el currículum perfecto y va muy bien. Muchas universidades y cada vez más estamos viendo también que crean su propia plantilla de currículums para poder compartirlo con los alumnos, con lo cual pues todo este tipo de herramientas os animamos a que las uséis, las valoréis para elegir cuál es la que os encaja mejor y con la que queréis luego trabajar y desarrollar vuestro currículum. A nivel un poco de información básica y de orden que consideramos importante destacar, o lo que tiene que haber siempre en un currículum, es una primera fase de información personal, o sea, nombre, teléfono de contacto, email. Luego, recomendamos siempre que haya una breve presentación / pues, 3 líneas de motivación de por qué queréis aplicar a la posición. Formación académica, experiencia profesional si la tenéis y si la tenéis, sobre todo que sea desde lo más actual y luego ya en etapas anteriores, ¿vale? Pero sobre todo lo más reciente siempre lo primero, que es lo que vamos a ver antes. Y luego el tema de pues, idiomas, skills tecnológicas y soft skills también sería para complementar un poco el currículum. Entonces, sabemos que cuando estás empezando, cuando quieres entrar en el mundo profesional, no siempre tenemos muchas experiencias que poder añadir. Entonces, si en este caso aún no habéis tenido oportunidad de tener una primera experiencia, lo que recomendamos es también añadir cursos, Erasmus, como decía Ari, que también, pues si los habéis hecho, pues destacarlo, intercambios, voluntariados, cualquier otro tipo de experiencia al final que resulte interesante y que realmente describa un poco más pues todo lo que habéis hecho a nivel de cursos, etc, etc. Vale, y es importante el orden de todas estas partes en el currículo. Sí, al final el currículum, como digo, es muy importante que de una visión rápida podamos entender un poco cuál es toda la trayectoria y demás. Entonces, a nivel de orden, lo que decía, pues la parte personal de datos de contacto, una parte de 3 líneas de resumen personal / motivación, formación académica, formación profesional, experiencia profesional, perdón, y luego idiomas y conocimientos ya más técnicos y soft skills al final. Vale, vale. Y has hablado de habilidades blandas, de soft skills. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo destacar estos soft skills de manera adecuada en un currículo? Pues algo que podríais hacer o que se hace normalmente es que hay un apartado, ¿no?, en el currículum, igual que en esta la formación, pues de capacidades o soft skills en las cuales podéis incluir las 3, 4 capacidades que creéis que os corresponden más según vuestra manera de ser. Pero tener cuidado con que luego tenéis que saber en una entrevista explicarlas, porque claro, nosotros podemos pensar que para una posición analítica tenéis, ¿no?, buen análisis de datos, pero nos tenéis que dar ejemplos de cómo los habéis utilizado y por qué creéis que sois buenos en analizar datos. Luego también algo que os puede ayudar es en alguna de las experiencias que tenéis de formación, de experiencias profesionales, pues por ejemplo decir, vale, pues si habéis tenido oportunidad de estar llevando un equipo en algún momento de vuestra carrera, pues también ahí, si ponéis gestión de un equipo de 3 o 4 personas, pues ahí ya vemos que también tenéis capacidades de liderazgo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo podéis incluir tanto en un apartado de manera muy esquemática y resumida en forma de adjetivos que os caractericen, o bien dentro de la trayectoria profesional.
Vale, vale. Entonces, según vosotras, el más importante con un currículo es destacar de los demás. ¿Esto es? Bueno, claro, o sea, el objetivo siempre es destacar, porque entre 200 personas... Sí, pero ahí entra también una parte muy importante que es el tema de la personalización. Es decir, es muy importante cuando nosotros vamos a aplicar a una oferta personalizar al máximo nuestro currículum para intentar que sea el mejor match con la posición a la que estamos aplicando. Entonces, para nosotros este es el mayor tip que os queremos dar o donde vamos a ser más pesadas porque es súper importante. Da más trabajo y es un trabajo previo que realmente luego tiene mucho más frutos a la hora de hacer de conseguir que tu currículum impacte en una oferta y que destaque versus los demás. Entonces, además de la parte de personalización, que sea un currículum, como decíamos, pues estructurado, limpio, claro, a la hora de entender las diferentes experiencias o trayectorias y sobre todo que estén las keywords al final que nosotros vamos a buscar como recruiters. Por ejemplo, si buscamos... por ejemplo, ¿no? Pues un proceso de project manager, ¿no? Si habéis tenido alguna experiencia dentro de este ámbito, pues sobre todo resaltarlo, o quizá no tenéis experiencia, pero habéis hecho algún tipo de curso, algún tipo de formación como en project management, entonces pues es importante destacarlo para que se vea que, aunque no habéis tenido experiencia, realmente poseéis los conocimientos para desarrollar una posición de este tipo. Por eso creemos que es eso, sobre todo la parte de personalización, de saber usar el lenguaje y las keywords específicas para cada vacante, da muchas más opciones de éxito luego. Vale, vale. Entonces, estos son los consejos más importantes para destacar entre los demás con un currículo. Perfecto. ¿Hay otros consejos para destacar? ¿O estos son de verdad los más importantes? No, o sea, básicamente lo que comentaba Raquel, ¿no? Que al final tenéis que adecuar mucho vuestro currículum a la oferta que estáis aplicando y también el sector en el que estáis aplicando. O sea, no es lo mismo aplicar para una empresa que a lo mejor es una agencia de creatividad que a lo mejor para una empresa que es una consultoría. O sea, tenéis que adecuar el estilo también y el diseño del currículum a la empresa que estáis aplicando, porque al final a lo mejor una empresa de creatividad sí que se fijará más en cómo lo habéis diseñado. En cambio, una empresa de consultoría lo que quiere es contenido y quiere ver bien vuestro background. O también a nivel de foto, ¿no? O sea, personalizar mucho siempre el currículum en relación a dónde queréis aplicar. Vale, vale. Hay muchas diferencias entre los diferentes sectores de actividad, los sectores de empleos, o depende si es una empresa más en el diseño y, por ejemplo, un currículo que se utiliza para solicitar un empleo en una empresa que hace finanzas, por ejemplo, va a ser el mismo currículo que una empresa que hace marketing o cosas así. No, seguramente no. O sea, sí que hay, como os decía Raquel, sí que hay unas plantillas y hay unos formatos estándares que a lo mejor, como habéis conocido, habéis oído hablar del Europass o hay algunos sectores concretos, sobre todo en sectores de funcionariado públicos o sector de organizaciones grandes que ya te piden un formato específico como puede ser Europass. Entonces, ahí sí que si os piden un formato específico, poner atención porque puede ser que os rechacen el currículum por no tener el formato adecuado. Entonces, ahí sí que serían empresas muy estructuradas. Luego sí que depende mucho del sector, lo que decías, Alexander, que es, obviamente, si es una empresa del sector financiero, seguramente no pondrá atención en el diseño de tu currículum porque no es algo relevante. En cambio, una agencia de publicidad, una agencia de comunicación, quizás sí que impacta, ¿no? Si tú aplicas para una posición de diseñador gráfico o de content specialist, sí que luego ahí sí que es una... Al final también es lo que decías, es tu marca personal, ¿no? Y más en este tipo de sectores, al final que lo valoran mucho y que esto implica ya que tengas una creatividad, unas habilidades, entonces sí que en la medida de lo posible es eso, no siempre que se pueda ir adaptando todo. Ok, vale. Y también puede depender de la persona que mire el CV, que mire el currículo. Ahí tendría, o sea, nuestra respuesta tendría que ser que no. O sea, tendría que ser, al final, como recruiters también nuestro objetivo es ser lo más objetivos posibles. O sea, no podemos tener sesgos de porque yo pienso que el currículum no encaja o no. O sea, al final, yo tengo que ser lo más objetiva posible y adecuarme a la oferta
y a la empresa por la que estoy trabajando. Ujú. Entonces, no sé si Raquel opinas lo mismo. No, total. Al final, nosotros, nuestro trabajo es eso, ser súper objetivos y no dejarnos influenciar porque a mí me guste más el currículum de una manera, a Ari de otra. Entonces, dentro de unos básicos, que son un poco los tips que hemos comentado antes, que deberían haber, a partir de aquí lo importante es luego el contenido, o sea, que sea un contenido rico en logros, en funciones, en que realmente se pueda entender, podamos sacar una idea de entender el trabajo que habéis realizado o que habéis estudiado previamente. Entonces no debería influir los ojos que lo miran, sino el tener claro lo que buscamos y si encaja o no encaja. Vale, perfecto. Y antes habéis dicho que hay que personalizar el CV, el currículo, de manera que sea específico para cada candidatura, para cada empresa, para cada posición, para cada sector de empleo. ¿Tenéis ejemplos más concretos de cómo se puede personalizar un currículo de manera muy concreta para cada tipo de candidatura? ¿Algunos ejemplos? No, yo diría que aquí como tip principal es que cuando vayáis a aplicar a una posición, fijaros bien en la job description, o sea, en la descripción del puesto, porque ahí os darán palabras clave y os especificarán qué estamos buscando. Entonces, a partir de las palabras clave que encontréis dentro de esta descripción, buscar dentro de vuestra trayectoria, de vuestra experiencia, de vuestros estudios, de todo lo que vosotros podáis aportar en relación a eso, y darlo a ver en vuestro currículum, porque como decía Raquel, nuestra capacidad de lectura de un currículum es muy rápida. O sea, nosotros en 10 segundos tenemos que ser capaces de analizar si ese currículum es válido o no. Por lo tanto, utilizar las keywords, o sea, las palabras clave para cada posición que le vais a aplicar, porque eso nos permitirá a nosotros saber exactamente si encajáis o no. Vale, vale, Totalmente. perfecto. Em, ¿Varían los CV de un país a otro? ¿Cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta cuando se solicita un empleo en otro país, por ejemplo? Sí, es una muy buena pregunta, Alexander, porque sí que se tiene que tener muy en cuenta y también como tip, ¿no? Os invitamos a que antes de querer aplicar a un país concreto, que os informéis bien de cuáles son las normas de cada país, porque varía mucho. Y puede ser que os penalicen o que os descarten literalmente porque no habéis cumplido la norma de ese país. Por ejemplo, seré muy concreta en temas, por ejemplo, en Estados Unidos o Inglaterra, no se permite ni poner fotografía, ni especificar la edad, ni el sexo, porque se considera un sesgo discriminatorio. Entonces, si aplicáis, imaginemos a Inglaterra y os ponéis una foto, quizás os descartan solamente porque habéis puesto la foto. En cambio, sabemos que aquí en España, en Francia, en Alemania, en otros países, está muy bien valorado que pongas una foto. Entonces, por ejemplo, también la extensión puede variar en que una extensión de un currículum, no a lo mejor en Norteamérica o en Francia con una página es suficiente o incluso te piden que seas conciso, en cambio en otros países, por ejemplo en Rusia o en otros países de Europa, cuanto más extenso, cuanto más números de páginas tienes, mejor. Entonces, eso sí que lo tenéis que tener muy en cuenta. Vale, vale, muy bien. ¿Dónde se puede encontrar informaciones para saber cómo solicitar un empleo en otros países, en el extranjero? ¿Tenéis algunos consejos? Normalmente hay páginas estatales, o sea, si lo ponéis en internet vais a encontrar muchas páginas que son, si ponéis diferencias entre países, luego todo por ejemplo, como que es Europa, si ponéis el Europass, simplemente te da mucha información sobre cómo redactar en formato estándar europeo. Pero si no, tenéis muchas páginas que según acorde al país podéis encontrar. Vale, muy bien. Ya hemos hablado de las diferentes partes que había que destacar, que había que tener en su currículo para que sea un currículo, un CV ganador. Hay algunos elementos que pueden permanecer inalterados, por ejemplo, áreas, habilidades que aparecen en la mayoría de los currículos. Sí, hay cosas que igual no hace falta, cuando decimos personalizarlo tampoco es cambiar todo el currículum, pues sí adaptarlo, ¿no? Entonces entendemos que, pues, por ejemplo, temas de formativos, de estudios, eso queda fijo.
Entonces, al final es sentido común y ver dónde podemos aportar un mayor valor haciendo una personalización del currículum. En experiencias profesionales, pues, por ejemplo, entendemos que esto tampoco va a cambiar. Igual sí que resaltas más un punto u otro en función del tipo de trabajo que sea, ¿no? Como decía Ari, pues, por ejemplo, en temas financieros, pues igual aquí siempre está bien hacer un foco en, oye, pues mira, logros de saving, de costes, etc., etc., pues marcarlo. Pero si no, la estructura en general, datos de contacto, soft skills, suelen mantenerse igual. Es más que nada la parte de motivación, de aplicación a la posición. Y luego las experiencias profesionales poderlas adaptar un poquito, pero el tema de idiomas, tema de conocimientos de tecnología y demás, esto sí que se mantiene igual. Vale, perfecto, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Cada vez hablamos más de los CV, los currículos filtrados por la inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene concretamente el diseño de un currículo, en este caso, cuando el CV está filtrado por inteligencia artificial? Pues buena pregunta también, Alexander. Es muy importante porque al final no es lo mismo que te evalúe una persona, ¿no? Como puede ser el caso de Raquel o yo, que aunque seamos objetivas, sí que tenemos este lado humano que nos hace que por un diseño o por ver un formato concreto de un currículum, pues sí que lo podemos captar rápidamente o podemos ver la parte personal. Una máquina o ¿no? como un dispositivo, un software, pues obviamente no es capaz de detectar ni el diseño ni la parte más poco tangible del currículum. Entonces sí que en esos casos, que sí que obviamente pues aún no todas las empresas pues están aplicando esta metodología, pero sí que hay muchas empresas que ya han empezado. Entonces a la que detectéis que estáis en un proceso de selección en el cual pues haya implicado un software o un dispositivo de inteligencia artificial, pues ahí tener en cuenta que vuestro currículum tiene que estar adaptado a esta herramienta. Por lo tanto, pues no hace falta que no os preocupéis por el diseño, porque ahí solo lo que evalúan es aspectos cuantitativos y declarativos. Por lo tanto, pues utilizar frases cortas y descriptivas. No hace falta que el diseño sea muy bonito, porque al final lo único que va a captar la máquina es la parte puramente numérica y de texto. Y ser lo más precisos posible y poner lo máximo de números también posibles para que la página os pueda, o sea, el software os lo pueda captar. Esto es solo, para que luego también es solamente, muchas empresas lo utilizan como paso previo al entrevistador humano. Entonces, obviamente, el filtro que comentaba Raquel de los 200 currículums que hoy en día, pues algunas empresas aún lo seguimos haciendo nosotras, hay muchas empresas que lo hacen un software. Entonces, ahí seguramente os descartaría literalmente si no tenéis las keywords que ya habíamos comentado antes, ¿no? De, pues eso, si estáis aplicando para un puesto de Project Manager, pues aseguraros que hay la palabra Project Manager en el currículum, porque si no, directamente el software los va a descartar. Vale. Entonces, lo que importa en este caso son las palabras clave. Sí, palabras clave y datos, pues ya sea años de experiencia, por ejemplo, pues tener claro que poner, si os piden en el job description, os piden 1 o 2 años de experiencia, pues que los tengáis, porque si no, el software os va a descartar. Vale, perfecto. Hemos hablado mucho de cómo hacer un CV ganador. Hemos poco hablado de los errores más comunes en un currículo. ¿Cuáles son los errores más comunes en un currículo? Bueno, volviendo un poco a lo mismo, primero la parte de personalización. Esto lo vemos como hay veces que, por ejemplo, estamos buscando una posición de finanzas y vemos cómo una persona aplica y en la descripción pone que es una persona apasionada del mundo de marketing y ventas, por ejemplo. Entonces dices, ostras, esta persona al final está aplicando, al final porque a lo mejor pues está buscando prácticas y demás, pero vemos que no es la pasión que realmente tiene. Entonces esto es uno de los grandes problemas que vemos. Y luego todo lo que es tema de erratas de ortografía, en esto sobre todo intentar, todos nos podemos equivocar, pero leerlo 2, 3 veces, asegurarnos de minimizar el riesgo de cometer algún error, correctores, etc., etc. Esto, ser muy pulcros con esto. Luego, sobre todo, errores tipo que la formación no queda clara o la formación o experiencia profesional está desordenada, no hay fechas claras, poca capacidad de síntesis. Hemos llegado a ver currículums de 7, 8 páginas. Entonces, ostras,
hay que intentar ser mucho más conciso en este caso y destacar pues los 3-4 bullet points de cada una de las experiencias que hayas podido tener. Pero el tema de ser eso más sintético y sobre todo el orden y que esté todo pues con la fecha y de lo más actual a lo más antiguo. Entonces estos son tipos de errores que solemos encontrar de manera frecuente. Vale, y por ejemplo, ¿cuál es vuestro consejo, vuestra recomendación a propósito del número de página para un CV ganador en España? ¿Una página nada más o pueden ser un poquito más? Puede ser un poco más, también depende de la experiencia. Alguien que está iniciándose en el mundo profesional, pues más de una página no creemos que sea necesario. Si es alguien ya con 10 años de experiencia en el sector, ostras, pues igual puede ocuparle una página y media o así, pero yo no recomendaría que fuesen más de 2 páginas en perfiles más seniors. Y si son posiciones juniors, pues alguien en una página yo creo que ya es suficiente y queda chulo y el formato es muy visible, muy fácil de leer, con lo cual nos permite dedicarle el mismo tiempo a este tipo de candidatos. O sea, Vale. que para mí eso sería 1 o 2 páginas. Vale. ¿Y qué hay que evitar absolutamente? Palabras que hay que evitar, diseño, color. Por ejemplo, he oído que no hay que utilizar algunos colores según el país donde se utiliza, porque algunos colores pueden pueden ser mal vistos por la gente. Superstición, por ejemplo, o porque no es en la cultura del país. ¿Qué hay que evitar absolutamente? Tanto colores, a lo mejor no somos tan exquisitas. Al menos ¿no? nosotras. Al menos en color no. Pero sí que como tip, lo que hay que evitar es colores muy estridentes, o sea, colores fosforescentes y que luego tengan un contraste con la tipografía o la letra, que no se pueda leer. O sea, básicamente ya no entraremos tanto en si el diseño es bonito o es feo, porque esto es algo más subjetivo, pero sí que sea fácil de leer. O sea, nosotros nos fijamos en el contenido. Por lo tanto, si tenéis un fondo amarillo fosforescente con unas letras rojas, pues nos va a ser más difícil de leerlo en 10 segundos. Entonces, intentar que sea lo más neutro posible, dentro de que lo hagáis bonito. O sea, una cosa no tiene no que quita ver. con otra. Exacto, no quita. Y luego también a veces hay currículums que se pasan de originales, ¿vale? Que todos queremos destacar y todos queremos impactar. Pero nosotras somos recruiters, o sea, no nos empecéis a poner gráficos con porcentajes para entender el idioma que tenéis. O sea, no, hacerlo fácil y que sea fácil de leer. Porque si no, luego nos va a costar más descifrarlo. A veces nos encontramos currículums que parecen jeroglíficos. O sea, que tenemos que estar una hora para intentar entender lo que nos está diciendo la persona. Vale, hay palabras, hay habilidades que hay que evitar absolutamente. Claro, a ver, o sea, al final yo creo que las habilidades todos tendemos... Hola, ¿me oís bien? Sí, ahora vale. te puedo escuchar. No hemos perdido las preguntas de los estudiantes, así que podremos responder a todas las preguntas. Una buena noticia. Sí, hubo un problema de conexión, creo, pero ya todos los estudiantes están aquí otra vez, que veo que hay 248 estudiantes. Perfecto. Vamos a esperar a Raquel y vamos a continuar. Lo siento por este problema de conexión. No sé lo que pasó. No, son cosas que pasan, son cosas del directo. ¿Me escucháis? Sí. Sí, vale, perfecto, ya está. Sí. Como lo estaba diciendo, no hemos perdido las preguntas de los estudiantes en la lista de preguntas, así que no hay problema. Y ya perfecto. todos los estudiantes que estaban conectados están aquí. Tenemos más de 250 estudiantes, así que podemos continuar. Lo siento para este problema. Entonces yo estaba preguntando si hay algunas palabras, algunas habilidades, cosas que de verdad hay que evitar en un currículo. Hablando de palabras, ya hemos hablado del diseño de los colores. Claro, aquí depende un poco de la posición y demás. Palabras como tal que no deberíamos poner, normalmente no tenemos un listado de palabras para decir, oye, pues mira, esto lo recomendamos no poner. Más que nada lo que recomendamos poner es pues a la hora de escribir y demás, pues por ejemplo, utilizar verbos de acción,
pero palabras como tal, Ari, no sé tú qué piensas, pero no solemos encontrar palabras que hagan que descartemos a una persona por esta parte. En todo caso, son palabras, como decíamos, no relevantes para lo que estamos buscando, que quizás lo que teníamos que buscar es, ¿no?, las palabras relevantes para esa exposición. Vale, perfecto. Perfecto. Algunas veces tenemos experiencias laborales que no tienen relación con el puesto de trabajo, el empleo que solicitamos. ¿Cuál es tu consejo? ¿Hay que dejar una experiencia que no está relacionada con la empresa o la posición para la que estamos, que estamos solicitando en un currículo? Para mí sí, para mí es importante porque también forma parte de quién somos, de los intereses que tenemos, de tipo de colaboraciones que hacemos fuera del trabajo. Entonces, sobre todo en posiciones más juniors y demás, pues súper recomendable dejarlo y porque al final aporta valor. Pero para mí son, ya te digo, son colaboraciones, acciones que también definen quién somos y para mí y personalmente, en mi manera de ver, realmente pueden aportar mucho valor y yo siempre recomiendo dejarlo, pues un poco hay una parte de mundo profesional que es muy importante, pero también cuando nosotros hacemos toda la parte de selección necesitamos que haya un alineamiento a nivel de cultura, valores con la empresa. Entonces, no todo es solo la experiencia, sino también quién somos va a sumar. Entonces, dejar una experiencia tipo, pues mira, un intercambio, un voluntariado, algunas, no sé, empresas con las que podamos colaborar, por descontado, para mí siempre suma y es importante dejarlo. Sí, sobre todo lo que decía Raquel y sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida profesional, ¿no?, que al final a veces no sabemos muy bien qué poner porque no tenemos experiencia en lo que nos están pidiendo y os animamos a que creáis más en vosotros mismos. O sea, que al final experiencias tales como trabajos de verano, cualquier experiencia que hayáis tenido, a nosotros nos dice un poco más quiénes sois y también eso os da experiencia. O sea, habéis trabajado, aunque sea, pues no sé, cuidando niños o, ¿no?, yo qué sé, en un restaurante, en verano, cualquier experiencia que no tenga relación con lo que queráis aplicar, habéis ganado algo, ¿no? Y lo podéis aportar. Y en este caso hay habilidades que igual que nosotros vemos que son importantes. Por ejemplo, trabajas pues en eso, pues cuidando a niños, el tema de la responsabilidad, el tema de organización, pues en actividades de colegio, en casals, splice, todo lo que es la parte de pues, orientación al cliente trabajando en restaurantes, en tiendas de ropa, pues lo mismo. Entonces, parece que no tenga un gran valor porque te quieres dedicar a otra cosa después de acabar la carrera, pero de ahí tú vas adquiriendo habilidades que luego te van a servir para el mundo profesional que estás buscando. Entonces, igual que creéis que no son relevantes, pero para nosotros sí que podemos ver que realmente pues, podéis encajar mejor en una posición por haber adquirido este tipo de habilidades y de experiencia previamente, que todo suma. Vale, también para los estudios, por ejemplo, si hay estudios inacabados, también es importante hablar de estos estudios inacabados en el currículo. A ver, inacabado, para mí esto es mi punto de vista. Si tú has empezado una carrera y la has dejado el primer año, pues igual no te aporta tanto valor porque al final has visto una parte muy pequeña de la formación. Pero, por ejemplo, si has hecho una carrera 2, 3 años, pues igual luego no es la carrera a la que te quieres dedicar, pero has adquirido una serie de conocimientos que te van a servir también. Entonces, en ese punto sí que lo dejaría, por ejemplo. Vale, no sé perfecto. si tú, Ari, piensas lo mismo, pero... Estoy de acuerdo contigo. Sí. Perfecto, perfecto. Antes de responder a las preguntas de los estudiantes, hay muchas preguntas. ¿Cómo os gustaría cerrar esta charla? ¿Tenéis una última palabra? Pues nada, haciendo un poco un recap de todo lo que hemos hecho y dando unas últimas tips, ¿no?, para que cuando salgáis de aquí pues os sentáis que tenéis, ¿no?, os sentáis más preparados a la hora de presentar un currículum. Pues sobre todo esto, ¿no? Pues sobre todo utilizar lenguaje adecuado, poner sobre todo verbos de acción, ser concretos, intentar sintetizar, especificar vuestros logros, toda la experiencia que habéis tenido, tanto relacionada como no relacionada con el ámbito. Revisar sobre todo los errores, incluso darle a leer vuestro currículum a otra persona que no esté, ¿no?, a alguien cercano vuestro para ver si se entiende bien.
siempre si lo podéis enviarlo en formato no editable, es decir, en formato PDF o en formato que otra persona no lo pueda editar. Eso, dejar muy claro en las dos líneas del currículum que os hablaba Raquel, al final es una breve presentación o carta de presentación vuestra. Trabajar muy bien esas dos líneas, porque esas dos líneas harán también que nosotros sepamos un poco quiénes sois, ¿no? y qué queréis hacer. Y eso, y adecuar muy bien el currículum al puesto. Y ese que os dará más trabajo, porque siempre es más trabajo aplicar, modificar el currículum para el puesto que vais a aplicar. Pero realmente creernos que es mucho más oportuno que apliquéis y que modifiquéis vuestro currículum en función del puesto que aplicáis. No sé, Raquel, ¿quieres añadir algo más que me haya dejado? No, la verdad que yo creo que como tips, como recap al final de sesión está muy bien. Y nada, y nosotros ahora encantadas también de poder resolver cualquier duda que haya podido surgir y poder dar nuestro punto de vista. Sí, ahora vamos a responder, bueno, vais a responder a las preguntas de los estudiantes. Tenemos muchas preguntas, también muchos votos, entonces he clasificado todas las preguntas con el número de votos que han tenido y vamos a empezar con la que ha tenido más votos de los estudiantes. La primera pregunta de Carlos es ¿cómo podemos enfocar un currículo cuando tenemos experiencia pero queremos cambiar de sector? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. A ver, yo aquí en este caso, al final es muy complicado a veces también acertar a la primera con lo que quieres hacer, los tiempos cambian, nosotros evolucionamos personal, profesionalmente, entonces es lógico que en un punto, en un momento de inflexión, pues quieras dirigir tu carrera profesional hacia otra rama. Entonces yo aquí mi consejo sería sacar lo mejor de la experiencia que has tenido a nivel de pues, qué habilidades te ha aportado, qué conocimientos y proyectarlo hacia pues, el nuevo trabajo al que te quieras enfocar para ver, oye, pues mira, a lo mejor la experiencia que tengo no es 100% en esto, pero gracias a esto he adquirido estas habilidades y de esta manera reconducirlo hacia la nueva posición que quieras. Creo que sería la mejor manera, al menos sobre papel, y luego ya tú preparar tú también todo lo que es un poco entender el porqué del cambio, poder preparar todo el speech que hay detrás, pero a nivel curricular, sobre todo, focalizarte no tanto en que no tienes, sino en lo que puedes aportar hacia esa posición, creo que sería la mejor manera. Vale, gracias. Segunda pregunta de José. En España es necesario incorporar una fotografía personal. ¿Qué recomiendan? Obligatorio no, o sea, es valorable, pero ya te digo, aquí normalmente no marca una gran diferencia. El tema de la foto no lo hemos comentado mucho porque muchas veces recibimos también currículums y foto, pero si ponéis una foto, sobre todo una foto profesional, con un fondo neutro, que hay veces que se nota que son fotos recortadas, que hay alguien al lado, que son fotos de grupo y que has cogido solo una parte de la foto, entonces esta parte sí que si ponemos foto, al menos que sea una foto cuidada, pero ya te digo, cada vez más yo creo que esto en ARI coincidimos que recibimos también currículum sin foto y esto no nos produce, no queremos ir sesgadas por ver o no ver al candidato previamente a llamarle. Vale, perfecto. Después tenemos una pregunta de Alba, pero ya hemos respondido a esta pregunta durante la presentación a propósito del número de hojas para un currículo. Una pregunta de Álvaro. ¿Conviene incluir en un CV, en un currículo, toda la formación que disponemos o solo la formación específica para el puesto? Bueno, yo creo que aquí un poco en línea con lo que Raquel comentaba anteriormente, pues sí que está bien, ¿no? Obviamente, si a veces lo que pasa es que incluimos incluso la formación obligatoria, ¿no? Como obligación obligatoria en España, que al final deducimos que si estás en la universidad es porque ya has pasado por toda la formación previa, entonces ahí sí que para cortar un poco el currículum, sí que a lo mejor como tipos diría que si tenéis educación universitaria o máster o tenéis mucha formación, ya no incluyáis la previa porque ya se sobreentiende que la tenéis, ¿no? Por ejemplo, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, o sea, esa formación a lo mejor es irrelevante para cuando ya tengamos una formación. Entonces,
yo os diría que os quedéis con la última formación que hayáis tenido. Vale. Pregunta de Aina. ¿Alguna recomendación de cómo debe ser la foto para que impacte? Bueno, yo para mí lo que he comentado, al final la foto puede ser voluntario, pero si vas a poner una foto, pues es eso, que sea una foto tipo formato DNI, ¿no? Que se te vea bien, con un fondo neutro. Luego encontramos eso, errores, mira, no lo hemos comentado, pero un error puede ser poner una foto que se ve claramente que pues es una foto de grupo, fotos pues estás en un entorno no profesional, este tipo de cosas, pues sí que si vas a poner la foto al menos pues que sea una foto, ya te digo, tipo la del DNI, una foto adecuada, porque sí que cuando nos llama más la atención al final es cuando hay una foto que igual no debería ser, ¿no? Entonces es cuando ahí el ojo se nos desvía la foto, pero siendo una foto, ya te digo que sobre todo eso, que se te vea bien con un fondo neutro, para mí yo creo que ya es una buena foto para el currículum. Vale, gracias para esta respuesta. Pregunta de Trinidad. ¿Cómo hacemos para destacar en LinkedIn o cuáles son los canales o consultoras en España? ¿Sirve ponerse en contacto directamente con ellos o cuál es la mejor forma de llegar a las empresas? A nivel de consultoras, claro, es que también depende. A nivel de consultoras como tal, dependen de qué tipo de salidas, qué tipo de trabajos busques, habrían unas u otras. O dependiendo de algunas, que hay consultoras muy grandes, cada una tiene su propia línea de negocio. Entonces yo aquí lo que te diría es buscar dentro de LinkedIn por consultoras, ya te digo, sacar un ranking de las mejores consultoras que hay y a partir de ahí buscar en LinkedIn quién puede ser tu interlocutor válido. No es el mismo el que quiere hacer finanzas, no gestiona las posiciones la misma persona que quiere hacer finanzas, igual que la que quiere hacer marketing, igual que el ingeniero, el informático. Entonces, hay también una labor de research aquí para asegurarte ir a la persona válida y que esta persona te pueda conocer para que el día de mañana, en función de las oportunidades que surjan, pues te pueda dar más visibilidad a ti. Pero hay empresas, eso, desde un Randstad, un Hayes, un Michael Page, que son conocidas a nivel mundial, como luego empresas más boutique también y algunas muy especializadas en sectores concretos que te pueden ayudar. Vale. Tenemos una pregunta de Pedro. Antes, durante la presentación, habéis hablado de la breve presentación que se puede añadir en el currículo. Pedro pregunta, ¿qué poner concretamente en la breve presentación? O sea, esa es una tarea muy difícil porque al final tienes que resumir en dos frases máximo quién eres, ¿no? Entonces ahí quizás el ejercicio más fácil a veces es escribir una carta de presentación, la típica carta de motivación que puedes enviar adicionalmente a tu currículum y que muchas empresas y muchos puestos sí que te piden, que es no hemos hablado de esa carta. Pero una vez hayas escrito una carta que a lo mejor es más larga, de ahí extraer las 4 ideas más que tú consideras que te describen mejor y sintetizarlo mucho. O sea, al final la idea es que en 2 frases podamos saber qué has estudiado, qué has hecho, qué te interesa hacer y qué estás buscando, ¿no? Y entonces ahí esa es la parte más difícil para mí de todo. No, yo creo que es eso, sobre todo que quede claro un poco qué qué buscas y qué puedes aportar tú, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea muy complicada de resumir en eso en 2 o 3 líneas, pero vale la pena luego para asegurar que lo que tú buscas es lo que nosotros también te podemos ofrecer al final. Vale. Después tenemos una pregunta muy precisa de René. René pregunta, si tengo experiencia laboral, por ejemplo, en 7 compañías diferentes, pero solo 3 o 4 son las más relevantes. Primero, ¿es necesario mencionar todas las experiencias? Segundo, en caso que no, ¿cómo quedan los saltos de años para mostrar solo aquellas experiencias relevantes? A ver, primero habría que entender por qué consideras que no son relevantes, si es porque son algo que no tiene absolutamente nada que ver o entender un poco por qué. Para mí sí que igual merece la pena
ponerlos. Si luego hay muchos saltos en el tiempo para que la persona que lo vea entienda un poco cuál ha sido la cronología de los trabajos, pero dedicarle el espacio que se merece dentro del currículum. A lo mejor solo con nombrarlo, poner fecha inicio, fecha fin, el trabajo, la empresa y una o dos funciones es suficiente, y yo invertiría esfuerzos en remarcar las que realmente para ti aportan valor o las que pueden aportar valor a la posición a la que aplicas. Mucho más que estas, que a lo mejor es más que nada nombrarlas para que vean que no hay grandes saltos en el tiempo en el currículum y ya está, y que vean que te has mantenido activo. Si no lo quieres poner igualmente porque crees que no va a aportar, seguro que cuando te hagan una entrevista y te pregunten, tú ahí ya puedes explicar también qué tipo de actividades has estado realizando entre periodos. Vale. ¿Y cómo se puede explicar un parón profesional de 1 o 2 años para dedicarse a otra cosa, a otras funciones en un currículo? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, simplemente pues eso, o puedes especificar que durante ese tiempo pues has tenido un gap year o un año sabático, o incluso, como os decía Raquel, pues también puedes poner en qué te has dedicado ese tiempo. O sea, no pasa nada, no vamos a... Nosotros simplemente es para eso, tener una cronografía, una cronología de qué has estado haciendo hasta ahora, pero tampoco vamos a... No queremos penalizarlo de ninguna manera, simplemente es para entender. Entonces, simplemente especificando lo que has hecho y ya está. ¿No, Raquel? No sé. Sí, total. Al final, estos bueno, puede ser un gap year, como puede ser pues otro tipo de casuísticas que encontramos de gente que se va a otro país a trabajar o que tiene que atender algún tema familiar. Al final, estas cosas pueden surgir. Simplemente es entender un poco pues la cronología de hechos. O sea, no es porque vayamos a valorar ni mejor ni peor. De hecho, por ejemplo, nosotros acabamos de incorporar una chica que estuvo muchos años trabajando, paró, estuvo un gap year, de hecho, viajando, y luego volvió y se volvió a incorporar al mercado laboral. O sea, esto lo vemos cada vez más. Hay en culturas que es súper habitual y está súper bien valorado, y de hecho te aportan pues también una capacidad de adaptación, de apertura de mente. O sea, te aporta cosas muy positivas, no lo vemos como algo malo. Pero si lo has hecho o por la razón que sea, pues lo puedes añadir y darle pues toda la naturalidad del mundo también. Vale, perfecto. Vamos a responder a 2 últimas preguntas antes de terminar. Una pregunta de Miriam. ¿Los reclutadores tienen en cuenta las redes sociales en el proceso de selección? Por lo general, no. Por lo general, no. Pero, por ejemplo, si estamos buscando alguien que se dedique a medios, pues tenemos que entender cómo trabajas tu marca personal, por ejemplo. O si estamos buscando a una director o directora de comunicación, ostras, pues aquí sí que son posiciones muy específicas que no tanto ver las personales, pero ver realmente que es una persona activa, que cuida su marca personal. Te diría que son los únicos casos igual en lo que lo podemos valorar más, pero normalmente no es algo más allá del LinkedIn quizá que vayamos a buscar o a hacer foco, porque al final cada uno tiene su vida personal también, es su espacio y cada uno lo trabaja como quiere, pero sí que te diría eso, que igual en posiciones más específicas que tiene un impacto hacia afuera y que represente, en este caso pues a Danone tiene un impacto, sí que puede haber, más que una revisión, es compartir un poco cómo lo hacen y cómo trabajan su marca personal. Pero tampoco es algo que nos focalicemos mucho. No sé tú qué piensas, Ari. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Y última pregunta, una pregunta más general para terminar. Pregunta de Grigor. ¿Qué afecta más al reclutador, el diseño o las palabras claves para que se pare en un CV? Yo diría las palabras claves, claramente. ¿Por qué? Porque es lo que te hacen ver exactamente si la persona, como decía Raquel, es un match para el puesto o no. O sea, al final lo que tú buscas es que esa persona haga el match. A no ser que luego lo que decíamos, ¿no? O sea, hay una posición muy concreta en un entorno más creativo, pues que en ese caso sí que te fijas más en el diseño, pero si no, claramente las palabras clave. Totalmente. Al final el contenido es lo más relevante.
Vale, perfecto. Muchas gracias para estas respuestas. Hay otras preguntas, pero no tendremos tiempo de responder a todas las preguntas. Muchas gracias a todos los estudiantes presentes para todas estas preguntas. Antes de terminar, Raquel y Ariadna, ¿queréis presentar a lo mejor el programa de prácticas que tenéis o los puestos de empleo que tenéis en Danone? Claro. Por supuesto. Sí. Raquel, si quieres empezar. Bueno. Sí, si quieres, bueno, brevemente, a nivel de selección como tal, tenemos dos grandes vertientes, lo que es nuestro programa de prácticas, que es nuestro programa Be The One, ¿de acuerdo? Que lo que buscamos al final son alumnos con ganas de enfocarse en esta primera experiencia profesional, ganar pues, skills, entender cómo funcionamos como organización. Y aquí lo que buscamos principalmente es, tenemos prácticas en todas las áreas de la compañía, sobre todo lo que necesitamos es que tengáis disponibilidad de hacer prácticas al menos 6 meses full time, ¿de acuerdo? Porque creemos que es la manera de realmente formaros y que notéis una evolución del día 1 al finalizar las prácticas. Incluso se pueden alargar hasta 6 meses más y son prácticas remuneradas, con formación tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico y son súper completas. Aquí, Ari, que lideras tú el área, no sé si quieres matizar alguna posiciones, algún área donde... No, simplemente pues, complementar con que tenemos prácticas, como decía Raquel, en prácticamente todas las áreas de la empresa. O sea, ya estáis interesados por área de recursos humanos, finanzas, marketing, ventas, IT, comunicación. Están abiertas todo el año, así que no tenemos periodos concretos. Y también os invitamos a que consultéis nuestra página de Career Site, o sea, toda la página de Danone Careers, para consultar las oportunidades, y si veis que no hay ninguna oportunidad que esté ahora actualmente abierta, y que pues también os invitamos a inscribir y a enviarnos vuestro currículum, vuestra motivación, y obviamente pues si sale una oportunidad en breve os contactaremos. Perfecto, gracias. Por nuestro lado, por el lado de Job Teaser, si os ha gustado esta temática a propósito del CV, si tenéis otras preguntas a propósito de vuestra integración en el mundo laboral, no dudéis en ir en nuestro canal de YouTube, en el Career Center, si vuestra escuela, vuestra universidad lo tiene, en nuestro sitio web y también en Instagram. Podéis buscarnos con Job Teaser _inferior ES y nos vais a encontrar todos nuestros videos, artículos, contenido para ayudaros a integrar el mundo laboral y a encontrar vuestra próxima experiencia laboral. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias, Ariadna, por todos vuestros consejos, para vuestras respuestas a las preguntas de los estudiantes. Estoy seguro de que lo van a aprovechar muy bien y que va a ser muy útil para ellos para encontrar para encontrar sus próximas experiencias laborales con un CV impactante, un CV ganador y que van a poder destacarse al final de los demás. Estupendo, esperamos que sí. Muchas gracias de nuevo, Alexander, por invitarnos, y obviamente pues a todos os esperamos, ¿no? Y esperemos que os veamos y pronto. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Tengáis un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Igual, gracias. Chao, chao. Adiós.